Muy buenas tardes, amigas, amigos. Hoy es miércoles 10 de diciembre del año 2025 y estas son las noticias con Gerson González. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que con la estrategia de seguridad actual, los homicidios dolosos han disminuido alrededor de un 37% en promedio diario respecto al año anterior. Reportó que el 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, en contexto del Plan de Seguridad Plan Michoacán, se han detenido a 972 personas, asegurado 945 armas de fuego, más de 133,000 cartuchos y 23 toneladas de droga. Adelante con la información, presidenta. Muchas gracias. De septiembre de 2024 a noviembre de 2025 es del 37%. Eso significa la siguiente. Antes, en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37%, es el noviembre más bajo desde 2015. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, informaremos primero los resultados obtenidos en el mes de noviembre. Fueron detenidas 1,761 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 15 toneladas de droga y más de 1,100 armas de fuego. Se desmantelaron 146 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, en la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, tenemos los siguientes avances. Se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 20,169 armas de fuego. El Ejército y la Marina han desmantelado 1,760 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada. Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística y financiera, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país. La implementación de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con la política de cero impunidad, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, además del incremento de operaciones realizadas con los gobiernos estatales, ha tenido un efecto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Como ya lo dijo la maestra Marcela Figueroa, esto se refleja en una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre del 2024 y noviembre del 2025. Este 37% menos de homicidios quiere decir 32 homicidios diarios menos en nuestro país. A continuación mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas. En Tijuana, Baja California, se realizaron cateos a inmuebles vinculados con organizaciones criminales, donde fueron detenidas 5 personas, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y 9 kilos de fentanilo. En Aldama, Chihuahua, en una acción relevante, tras repeler una agresión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 11 personas relacionadas con el grupo delictivo Cabrera Sarabia, entre ellos Roberto N., alias número 2, objetivo prioritario y generador de violencia en el Estado. Además de los 11 detenidos por el Ejército Mexicano, se aseguraron 17 armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, cargadores, granadas,
artefactos explosivos y más de 4.700 cartuchos, vehículos y equipo táctico. En Manzanillo, Colima, fue detenida por la Secretaría de Marina Yajaira Berenice N., alias La China, generadora de violencia y objetivo prioritario de esta entidad, además de estar relacionada con un doble homicidio ocurrido el 11 de noviembre en Manzanillo. También en 3 operativos realizados en el Estado de México fueron detenidas 9 personas, entre las que destacan 3 operadores de células delictivas identificadas como objetivos prioritarios generadores de violencia. Edgar Octavio N., alias El Chuta, operador financiero y traficante de una organización delictiva. Jesús N., alias El Michoacano, jefe de una célula vinculada con homicidios. Durante la detención fueron liberadas 37 personas de un centro de atención a las adicciones. Aldo N., alias Balú, del grupo delictivo La Choquiza. Como lo hemos mencionado con anterioridad, fortalecer la seguridad en Michoacán ha sido una prioridad para este gobierno. Por ello se han intensificado las acciones conjuntas con una mayor presencia de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad, despliegue de equipos especializados en investigación e inteligencia, además de fortalecer a las autoridades locales con equipamiento, capacitación y acompañamiento, dotándolas de capacidades tácticas, tecnológicas y operativas bajo supervisión del Gobierno de México. Todo este esfuerzo se articula a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya implementación ha permitido una actuación más precisa, coordinada y efectiva para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, las operaciones coordinadas con la entidad han dado como resultado 972 personas detenidas, 945 armas de fuego y más de 133,000 cartuchos, así como 23 toneladas de droga aseguradas. Se han habilitado también 17 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. Entre las acciones recientes en Michoacán destaca una operación realizada en el municipio de Uruapan, donde se detuvo a un sujeto a quien se le aseguró un tractocamión que transportaba 5 toneladas de precursores químicos y 19,600 litros también de precursores químicos. En otros estados, como en Puebla, fue detenido José de Jesús N., alias Gonzo, operador de una célula delictiva dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos. Se le aseguraron armas de fuego, cartuchos y cientos de pastillas de fentanilo. En acciones coordinadas en Quintana Roo con las autoridades de este estado, fueron detenidos 3 integrantes de grupos delictivos y se aseguraron 46 armas de fuego, más de 1,600 cartuchos, 158 cargadores, 12 granadas, droga, equipo táctico y drones. En otro evento, también en coordinación con las autoridades de Quintana Roo, fue detenido Emiliano Alejandro N., alias El H., jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado un objetivo prioritario en la entidad. Como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en 5 operativos coordinados realizados en diferentes municipios, fueron detenidas 18 personas. Se aseguraron más de 600 kilos de metanfetamina, 17 paquetes con fentanilo y otras drogas. Se han asegurado más de 18 armas, cargadores, cartuchos y una granada. En estas acciones, con estos aseguramientos, se continúan las operaciones en Sinaloa. En Sonora destacan 2 acciones donde fueron detenidas 3 personas y se aseguraron 340 kilos y 400 litros de metanfetamina. Como parte de la estrategia para el combate al mercado ilícito de combustibles, los trabajos de inteligencia, vigilancia terrestre y análisis financiero permitieron ubicar inmuebles, tractocamiones y redes logísticas vinculadas a este delito. Destacan 3 operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, que dieron como resultado el aseguramiento de más de 1,400,000 litros de hidrocarburo, 8 tanques de almacenamiento, 16 pipas, 49 bombas expendedoras de diésel y gasolina. Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 102,800 llamadas. 77,428 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron 14,575 llamadas de ciudadanos, quienes se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número extorsivo. Se recibieron también 10,854 denuncias, es decir, el 11% del total de las llamadas, que se trataron de extorsiones consumadas.
las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Gracias a ello, se generaron 3.684 carpetas de investigación en las fiscalías locales. Agradecemos la confianza de la ciudadanía para realizar estas denuncias y contribuir en investigaciones que nos han permitido detener a quienes realizan este delito. Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión. En el combate a este delito destacan operativos recientes realizados en el Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, donde fueron detenidas otras 19 personas y se cumplimentaron 13 órdenes de aprehensión. Como parte de estas acciones, se realizaron cateos simultáneos en la zona centro del país, que dio como resultado la detención de 15 personas, entre ellas Isaí Gabriel N., relacionados con extorsión, narcomenudeo y homicidio. Como parte de esta estrategia, se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Por ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Durante el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad continuará visitando de manera permanente los estados de Sinaloa y Michoacán. Se han mantenido el despliegue continuo de las Fuerzas Armadas en los estados de Sinaloa y Michoacán, de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también acompañado de reuniones permanentes con empresarios, productores de limón, aguacate, en Michoacán y en Sinaloa con otro sector social también de comerciantes, a fin de atender sus necesidades de seguridad, reforzar la coordinación en la región, pero sobre todo evaluar de manera permanente, semana tras semana, las estrategias de seguridad implementadas. Muchas gracias. A continuación pasamos a las entidades federativas. En esta gráfica se presenta la distribución de homicidios en los 32 estados del país. 7 entidades concentraron el 51% del total de homicidios dolosos del país, esto es en lo que va de enero a noviembre de 2025. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.6%. En tercer lugar, Baja California con 7.3%. En cuarto lugar, Sinaloa con 7.1%. En quinto lugar, el Estado de México con 6.5%. En sexto lugar, Guerrero con 5.7%. Y en séptimo lugar, Michoacán con 5.5% del total nacional. El Gobierno de México, en permanente coordinación con autoridades locales y la ciudadanía, mantiene como prioridad la paz que merece cada hogar del país. Para ello, se impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en 4 ejes. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Aunque aún existen desafíos por superar, esta estrategia sigue dando resultados. Muestra de ello es la constante reducción de los homicidios dolosos que, desde septiembre de 2024, han disminuido en un 37%, equivalente a 32 homicidios menos cada día. Además, destaca noviembre de este año como el mes más bajo en homicidios desde el 2015. La protección de la salud y la integridad de jóvenes, niñas y niños constituye una acción prioritaria. Por ello, desde octubre de 2024 se han asegurado cantidades históricas de droga.
más de 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, casi 159 toneladas de metanfetaminas, alrededor de 68 toneladas de cocaína y 82 toneladas de marihuana, junto con el desmantelamiento de 1.760 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. La actuación entre las distintas instituciones de seguridad del país ha contribuido a una notable disminución del trasiego de drogas en la frontera con los Estados Unidos de América. Un indicador significativo es la reducción del 60.66% en las incautaciones de fentanilo realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país durante los meses de agosto a octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, realizan operaciones para disminuir los homicidios dolosos, evitar la extorsión y mejorar en general la seguridad en el Estado, con los siguientes resultados hasta el momento: 207 detenidos, 238 vehículos, 89 artefactos explosivos improvisados, 67 armas de fuego, 12.393 cartuchos y 334 cargadores. Todo este cúmulo de acciones, conducidas por el claro objetivo de hacer de nuestro México un país seguro en un sentido amplio, han sido uno de los factores que han contribuido a que la inversión extranjera directa haya alcanzado un récord histórico en el tercer trimestre de 2025, al superar los 40,000 millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento del 14.5% respecto al mismo periodo de 2024 y confirma la confianza internacional en la estabilidad de México, así como el potencial de nuestro país para la inversión. Con el esfuerzo de todas y todos, avanzamos hacia un México más seguro. Estos logros reafirman la dedicación constante del Gobierno de México para seguir construyendo la paz y la prosperidad compartida en nuestro gran país. Excelente noticia, Presidenta. Sigamos trabajando como hasta ahora, hasta lograr la paz en nuestro querido México. Hasta aquí las noticias del día de hoy. No me quiero despedir de ustedes sin antes desearles que tengan una excelente tarde. Y recuerden dejar sus comentarios, darle like. En una entrevista con el medio político, el presidente Donald Trump dijo que su estrategia contra el tráfico de drogas, que incluye una posibilidad de incursión terrestre, podría extenderse a países como México y Colombia. Adelante con la información, por favor. Para el presidente Trump, no fue agradable ver el video en el que se ve a Estados Unidos realizar un segundo ataque contra sobrevivientes de una supuesta narcolancha en el Caribe. Pero aún así, defendió las acciones de su equipo en una entrevista con el medio político. Aunque el ataque del pasado 2 de septiembre es cuestionado por algunos como el demócrata Joaquín Castro, que cree que la administración está ocultando un crimen de guerra, es defendido por sus aliados. Cada vez que atacan esos botes, salvan americanos. Según Trump, su estrategia con Venezuela, que incluye una posible incursión terrestre, podría extenderse a otros países. So would you consider doing something similar with Mexico and Colombia that are even more responsible for fentanyl trafficking into the U.S.? Sure, I would. Una posición que defiende el republicano Bernie Moreno. Entonces necesitamos que los países apagan con la corrupción y que frenan el narcotráfico. Eso es horrible para los países de Sudamérica también. Pero que preocupa a colombianos como Andrés Santamaría, que representa a alcaldes de este país. Es claro que Colombia tiene un crecimiento desproporcionado en los cultivos de coca, en laboratorio, en producción, pero la solución no está en atacar de un país extranjero a un país que quiera acabar con el narcotráfico. En el aire queda una pregunta. ¿Trump va a entrar en Colombia, México o Venezuela, en alguno de estos tres países? Vamos a ver.
Una visión distinta tiene Trump de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras al que indultó. Well, I don't know him, and I know very little about him, other than people said it was like a Obama-Biden type setup, where he was set up. En este caso, para Trump, una cosa era el presidente de Honduras y otra cosa el negocio del narcotráfico en su país. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Ánimo!